Shalom, shalom. Bueno, Yeshua nos bendiga, nos ayude a seguir adelante, nos dé su bendita palabra, nos dé su revelación, su entendimiento, porque es importante que el que lee la escritura pues la entienda. Si se entiende la escritura, hay beneficio. Si no se entiende la escritura, no hay beneficio. Entenderla no es nomás leerla. Entenderla es pues comprender lo que está diciendo, pero ese es un regalo, porque la escritura no es un periódico. La escritura es inspirada por el Eterno para que sus hijos la entiendan. Y solamente aquellos que el Eterno les quiere dar su entendimiento, se los da. Así que Yeshua nos bendiga hoy con su palabra para entender la importancia de que alguien que sepa, te enseñe, te hable la escritura. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice en el libro de los Hechos 8:26. 26. Hechos 8:26. Para la honra del Eterno. Yo voy a leer este pedacito aquí y ahorita les digo dónde lean. Dice la escritura: para la honra del Eterno, un malach, un ángel del Eterno, le habló a Felipe diciendo, ¿qué hizo este malach? Habló con Felipe. Es importante entender esto. Cuando el Eterno quiere llevar el mensaje a alguien, el Eterno le habla al que enseña. Le habla para que haga y diga lo que él quiere decir. Dice que el malach del Adón le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Le está explicando el malach, le está explicando a Felipe. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Este etíope había venido a Jerusalén para adorar. Era un creyente, pero sin conocimiento. Era un creyente que adoraba y leía las escrituras, pero que no las entendía. Entonces, como podemos ver en este pasaje, este ejemplo, qué importante es que alguien te las explique. Pero claro, si alguien te va a enseñar un camino es porque lo conoce. Porque si él no lo conoce, te va a perder. Te va a llevar por otra vereda que no es el camino correcto. Entonces, el que te lleva por un camino, por una vereda, es necesario que ¿qué? Que lo conozca. Porque si no, te pierdes. Dice otra vez, a ver, alguien que lea el 28, por favor, 28. Amén. Y ahora iba de regreso a casa sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. Bueno, volvía sentado en su carro y leyendo al Nabit, al profeta Isaías. Este eunuco que venía de Jerusalén de adorar, iba leyendo las escrituras. Iba leyendo, porque aquí dice que iba leyendo al profeta. Una parte de la escritura del profeta Isaías, que se encuentra en Isaías 53.
donde habla que como cordero iba a ser llevado al matadero. Habla de Yeshua. Alguien que lea el 29. Amén. El Rúa le dijo a Felipe: ve a este carruaje y quédate cerca de él. Sabía el Eterno que Felipe por allí pasaría y lo iba a encontrar leyendo. ¿Cómo lo iba a encontrar? Leyendo la Escritura. Bendito sea el Eterno, y espero en mi Creador que le dé entendimiento a aquellos que leen la Escritura. Por interesarse a leer la Escritura, que mi Creador eterno les abra la mente. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al Naví, al profeta Isaías, y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? O sea, es importante entender la Escritura, porque si no se entiende, es lo mismo como leer un periódico. Bueno, un periódico se podría entender porque es un periódico con información del mundo. Pero la Escritura no es con información del mundo, es para beneficio y bendición de los que aman al Creador. La Escritura se creó, se hizo, se escribió para que el hombre tenga conocimiento verdadero del Creador eterno. Para eso. Para que el hombre lea y tenga la bendición de salvación. Él le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Lean el 31. Amén le dijo: ¿cómo puedo a menos que alguien me lo explique? Entonces invitó a Felipe a sentarse con él. Dijo el hombre: ¿cómo puedo entender a menos que alguien me lo explique? Si tan solo el mundo religioso entendiera estas palabras, porque ellos leen la Escritura, porque ellos leen la mentada Biblia. La palabra correcta no es Biblia. Biblia no está dentro de las Escrituras, son las Escrituras, el Tanakh o la Torá. Entonces, si tan solo pensaran en eso, como dice aquí, a menos que alguien me las explicara. Pero se necesita que el que te las explique realmente tenga el conocimiento real para llevarte por el camino correcto, por el camino que lleva a la vida, no por un camino torcido o un camino que no es. ¿Qué se necesita? Que el hombre conozca el camino para que te pueda llevar a donde vas. De otra forma, te llevaría para otro lado. ¿Cómo puedo entender si alguien no me lo explica? O sea, necesita el hombre que se le explique. Pero vamos a ver el 32. El pasaje de la Tanakh, de la Escritura. Por eso les decía que no es Biblia, es Tanakh, Escrituras, Torá. Que leía era este. Vamos a ver el pasaje que leía, pero que no podía entender a quién se refería, de quién estaba hablando. Sabía lo que estaba diciendo, pero no sabía a quién se refería. Entonces hace falta el conocimiento cuando se leen las Escrituras de quién se encuentra hablando. Dice así, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así
no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la Ares. O sea, eso dice la Escritura. Yeshua vino, dio su vida por nosotros. En su momento vieron su rostro. En su momento anduvo en la tierra, pero él fue quitado de la tierra. Fue quitado de la tierra y se fue. El mundo no debería de formar caras, el mundo no debería de formar rostros que traten de imitarlo, de a semejanza de él, porque eso se convierte en idolatría al querer pensar, creer que un rostro se parezca a él, porque aquí dice la Escritura que su generación, ¿quién la contará? Realmente él se fue, y los que anduvieron con él cuentan lo que hizo, pero no te hablan de su físico, de su rostro. Pero bueno, vamos a donde estábamos. Este quería saber realmente quién era de quien hablaba la Escritura. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el Nabí, el profeta, esto, de sí mismo o de algún otro. El 35, léanlo, quien lo tenga, por favor. A ver. Amén. Entonces Felipe comenzó a hablar, comenzando por ese pasaje. Siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yeshua. Entonces la Escritura, la profecía de la cual estaba hablando Isaías 53, Felipe está explicando que de quien se refería esa profecía y en quien se había cumplido era en Yeshua. Eso es importante, porque si tú conoces las Escrituras vas a entender que los que profetizaban la venida, la salvación de Yeshua. Yeshua venía a salvar, venía a morir por nosotros. En su muerte fuimos bendecidos, porque hoy tenemos la fortuna, la bendición de poder estar con Él, porque ya hay una entrada en el cielo. Dice su palabra que Él nos abrió un camino nuevo, vivo, a través de su muerte. Ya hay entrada en el cielo para aquellos que quieran creer en Yeshua. Le empezó a decir que aquel profeta era, de quien hablaba era Yeshua. Siguieron yendo por el camino y llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Hay cosas que ellos hablaron que creo que todas no están escritas, porque desde que le dice que Yeshua es el profeta, siguieron hablando y ya el eunuco dice: bueno, aquí hay agua. Quiere decir que le estuvo hablando y que era necesario y era importante sumergirse si quería ser salvo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Y mandaron parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y les sumergió. Así que aquí vemos la importancia de que alguien que te sumerja en agua debe de conocer a Mashiach, a Yeshua, al verdadero Elohim. ¿Sí estamos entendiendo? Que alguien que te hable las Escrituras es importante que la conozca.
pero que mi vecino me lee la Biblia, ¿conoce a Yeshua? ¿Te habla de Yeshua o te habla de algún otro? Porque si conoce a Yeshua, conoce las profecías y te habla de él, entonces estás en buenas manos. Yeshua nos ayude. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. A ver el 6. Lean el 6. Primera de Corintios 2:6 para la honra del Eterno. Amén. Aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando para que los que son suficientemente maduros. Pero no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, que están en el proceso de pasar a la otra vida. La sabiduría oculta del Eterno, la sabiduría que el Eterno da a sus hijos, no es sabiduría de este mundo. Por eso es importante que el Eterno revele su sabiduría a sus hijos. Pero la sabiduría auténtica, la que salva, la sabiduría que da bendición para guiar a su pueblo, esa es la importante. No sabiduría de este mundo como los sabios que hay allá afuera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, que se mueren, que son mortales. ¿Queremos sabiduría de hombres? Para nada. Queremos la sabiduría que viene de arriba. Mas hablamos sabiduría de Elohim. ¿Qué hablaban ellos? Sabiduría de Elohim. El misterio, cosas ocultas reveladas, cosas ocultas que el Eterno les reveló a sus siervos para que las enseñaran, pero tiene que llevar la revelación del Eterno. La sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes del Olam, del Olam para nuestro esplendor. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. ¿Los príncipes de este mundo qué? Esa sabiduría no la conocieron ni los príncipes. Porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían clavado en el madero al Adón. Si la hubieran conocido, a Yeshua no lo matan. Pero lo mataron por falta de conocimiento. El hombre se va a perder por falta de conocimiento. Necesitamos que el Eterno nos bendiga con su esplendor, con su sabiduría, con su entendimiento. El Eterno preparó cosas para sus hijos, que entiendan las Escrituras, que comprendan las Escrituras, para que tengan la luz de la verdad. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura que nos ayuda a entender lo que estamos hablando, de que el Eterno es el que debe dar sabiduría al hombre. De que nosotros buscamos sabiduría no es de los hombres, es sabiduría del Eterno. Por eso le pedimos que nos dé su palabra con entendimiento, para que cuando hablemos su palabra lleve entendimiento, y que aquellos que la escuchan con emuná, con confianza, entiendan que es palabra del Eterno. En Lucas 24:44. Lucas 24:44. El que lo tenga lo puede leer, para la honra del Eterno. Todo sea para la honra del Eterno. Estamos. Amén. Lucas 4:44. No, 24:44. Como Lucas que 24.
24:44. Amén. Yeshua les dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos tenían que ser cumplidos. A eso me refería, dice Yeshua. Yeshua, antes de irse a los chamayíns, habló con ellos. Habló con ellos para revelarles. ¿Qué les iba a revelar? Les iba a revelar las escrituras. Por eso he dicho que toda la sabiduría se encuentra en las escrituras, pero que necesitan ser reveladas. Porque si no se revelan las escrituras, el hombre trae letra, no trae sabiduría de lo alto. Siempre he dicho yo que para poder saber quién es Yeshua realmente, necesitamos conocer las escrituras. Y si no se conocen las escrituras, entonces no sabemos quién es Yeshua. Hay gente confundida. ¿Y quién es Yeshua? Y Yeshua será esto, y Yeshua será lo otro. En las escrituras nos enseña que Yeshua es el que vino de los chamayíns, que dio su vida por nosotros y que es nuestro Salvador. Que Yeshua no nació hace 2000 años, que Yeshua ya estaba antes. Porque el mismo Yeshua dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Y que todos los profetas que profetizaban, Yeshua estaba con ellos. O sea, Yeshua no nació hace 2000 años. Yeshua ya estaba. Ya existía. Y Yeshua antes de irse habla estas palabras para que las entienda la persona. Y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la Torá de Moshe, pero también en los nabís, en los profetas y también en los salmos. Moisés y los profetas y los salmos y todos hablaron de la venida de Yeshua. Moisés dijo, un profeta como yo levantará el Eterno, y será que cualquiera que no escuche a aquel profeta será cortado del pueblo. Se refería a Yeshua. Moisés también dijo que se detuvo como viendo al invisible y hablaba de Yeshua. Entonces Yeshua es la revelación de las escrituras. El hombre debe de conocer realmente por la revelación de las escrituras a Yeshua. Si entiende que Yeshua es el Salvador, si entiende que Yeshua es todo, ese hombre puede entender las escrituras, porque viene en él la revelación de entendimiento. Pero mientras no acepte a Yeshua, al único Yeshua, no a otros, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice Hechos 4, 11 y 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, entonces no va a entender nada. Necesita entender que aquel que vino de los chamayíns es Yeshua. Y que su nombre es Yeshua y que no hay otro nombre. El 45, léanlo. Para la honra del Eterno. No se escucha. Allí donde estábamos, nomás el 45. Sí. Amén. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender el Tanaj. Entonces les abrió las escrituras. Perdón. Les abrió la mente para que entendieran las. ¿Qué pasa con el hombre que no tiene la mente abierta?
no las puede entender. Así puede traer 1000 Biblias, como le llaman, pues. Lo digo para que entiendan a lo que me refiero. Así pueden traer 1000 escrituras, 1000 Biblias, lo que sea, pero si no se encuentra el entendimiento, de nada sirve. La escritura dice, si alguno está falto de sabiduría, está en Santiago 1. Pídala. Entonces el hombre debe de pedir entendimiento de las escrituras para poder entenderlas. Es una clave de que si alguien te habla de las escrituras, es importante que esta persona las conozca. Es importante que no nomás sea alguien que te lee la escritura y te dice que el Eterno es bueno. Necesita conocer la salvación en el nombre de Yeshua. De otra forma, falta conocimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la Tanakh, las escrituras. Y les dijo, así estaba escrito y así fue necesario que Mashiach, ¿que quién? Que el enviado, el que vino del cielo, o sea, él mismo, estaba escrito que él tenía que padecer, sufrir, morir por nosotros, pero por beneficio nuestro. Por eso estamos agradecidos con él, porque él pagó por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras desobediencias. Él pagó dando su vida, pero ahora el hombre debe de pagar para atrás de una forma, creyendo en él, aceptándolo como el único Salvador, aceptándolo como el único Rey y sumergiéndose en su nombre. Yeshua murió y resucitó. Cuando el hombre se sumerge, se bautiza, se sumerge en agua, ¿qué hizo el eunuco? Eso, sumergirse, zambullirse en agua invocando el nombre de Yeshua. Entonces cuando el hombre se sumerge en agua, también está muriendo y al mismo tiempo resucitando. Muriendo para el mundo y viviendo para Yeshua. Y les dijo que así estaba escrito y que era necesario que el Mashiach padeciese y que volviese entre los muertos al tercer día. Y que se proclamara, a ver el 47. Arrepentimiento en su nombre que lleva a perdón de pecados tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando en Jerusalén. Empezando en Jerusalén, Les dijo a ellos, deben de proclamar mi nombre en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Pero para eso ellos ya tenían la mente abierta, porque les abrió la mente. Ellos no iban a ir simplemente hablando, llevaban escrituras, tenían que entenderlas. Por eso cuando ellos hablaban de lo que decían las escrituras. Ya existían las escrituras antiguas, ya existían. Yeshua las leyó. Ya se leían las escrituras. Entonces, o sea, ¿cómo voy a ir yo a una parte a hablarles del eterno creador si no llevo las escrituras? Necesito llevar las escrituras para poder probarles que es real lo que estoy hablando. Yeshua les dijo, vayan, proclamen, que la gente se arrepienta, crea en la Torá y recibirán perdón de pecados. Y ustedes serán testigos de estas cosas. Les dio la bendición de poder llevar su palabra.
con entendimiento, para poder entenderlas. Agradecemos al Eterno porque el Eterno nos ha dado este conocimiento, este entendimiento, el cual nosotros tratamos de hablar de él, de enseñarlo, de transmitirlo a quien lo quiera escuchar y que le sirva de bendición. Le damos agradecimiento al Eterno porque a nosotros nos ha confiado su palabra, nos ha confiado su nombre, nos ha dado el conocimiento que muchos no tienen y nosotros lo queremos compartir para el bien. El Eterno quiere enviarle mensajes a su pueblo con la verdad. Y solamente Él sabe a quién le va a dar la verdad. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 3:15, para la honra del Todopoderoso. Segunda de Kefa 3:15. El que lo tenga lo puede leer. Pedro. 3:15, segunda. Todo sea para la honra del Todopoderoso. Amén. Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nosotros, de nuestro Aarón. Así nuestros queridos hermanos Saúl también les escribió, siguiendo la sabiduría de Yahweh que Yahweh le dio. ¿Qué enseñaba este siervo Saúl? La sabiduría que Yahweh le dio. Eso es lo que él hablaba. Eso es lo que se tiene que enseñar. La sabiduría de Yahweh, del Eterno, del Creador. Si no hay sabiduría de Yahweh, no hay nada. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón para salvación. ¿Por qué tiene paciencia? Porque nos quiere salvar. Según la sabiduría que le ha sido dada, él ha escrito. Casi en todas sus cartas, hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué son difíciles de entender? Porque son misterios ocultos que solamente el Eterno puede dar la revelación. A ver el 16, el que lo quiera leer. Amén. En verdad, Él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que no son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e instables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. La persona que no tiene la revelación, que no le ha sido dada, al tratar de hablar de las escrituras, pero sin el entendimiento, sin la revelación, lo que hace es torcer las escrituras, pero para su propia perdición. Yo digo que el que no entiende algo no debe de leerlo o explicarlo más bien. O sea, ¿cómo te voy a explicar algo que yo no entiendo? ¿Cómo te voy a hablar de algo que no tengo conocimiento? Puedo leerlo, pero no te puedo dar una interpretación, ni te puedo hablar de las escrituras porque no las entiendo. Lo que tienes que hablar es lo que realmente entiendes y que sabes que así es y que estás seguro de ello. Si no, yo cuando leo un pasaje de la escritura, por ejemplo, si voy en el 13 y no lo entendí completo, me paso al 14 y ese lo dejo allí. ¿Por qué? Porque necesito primero verlo, reflexionarlo y ver si realmente puedo explicar
lo que estoy hablando. Si no, nomás lo leo. ¿Sí me explico? Se necesita entender las Escrituras. Casi en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos, o sea, los que no están dotados de sabiduría, los inconstantes, tuercen, como también las otras Escrituras, pero para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los transgresores de la Torá, caigan de vuestra firmeza. Había transgresores de la Torá que no enseñaban la verdad. Yo espero en el eterno Creador que sea para bendición del Eterno. Yeshua nos ayude, nos proteja y nos guarde. Hay un pasaje de la Escritura muy hermoso. Dice que el Malak de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice el Salmos 34. Que el Malak del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es hermoso saber que alguien te está cuidando, que alguien te está protegiendo. Y nada más y nada menos que el Malak del Eterno. Yeshua nos bendiga.